Hace una semana les platicaba sobre el primer volumen de la narrativa completa de Howard Phillips Lovecraft, ese hombre que hablaba sobre mitos y que pudo, irónicamente, convertirse en uno. En ese vídeo comenté que, básicamente, al comienzo, la literatura de Lovecraft era, quizás sin intención, unos meros fanfiction hacia las obras de sus influencias más directas, Edgar Allan Poe, Lord Dunsany y Arthur Machen. No obstante, eso no significa que toda su vida haya intentado imitarlos, ya que dadas las cartas que sostuvo con varios de sus amigos, es decir, Clark Ashton Smith, Robert Howard, Derleth, entre otros, sobresalía ese deseo de encontrar su propia voz, esa belleza efímera que parece ser inalcanzable y que muchos artistas mueren sin darse cuenta que por fin la han conseguido. Y eso fue lo que le pasó precisamente a Lovecraft. Gracias a sus biografías y autobiografías, es bien sabido que el solitario de Providence era alguien más autocrítico, en otras palabras, una persona que nunca estuvo satisfecha con lo que hacía y que, ante el menor comentario negativo, solía derrumbarse exclamando de que nunca más volvería a las letras. El hecho fue más evidente con una novela que tituló como El caso de Charles Dexter Ward, que había escrito con mucho empeño y que fue rechazada allá donde la presentara. Si bien esta narrativa seguía teniendo elementos característicos de sus anteriores trabajos como la ciudad de Arkham, la Universidad de Miskatonic, la brujería y el miedo a lo desconocido, es aquí en donde aparecería un factor que poco a poco fue tomando más protagonismo, y ese es, por supuesto, el de la ciencia ficción. La ciencia ficción hace su aparición en las narrativas de Lovecraft con Yog-Sothoth, un ser poderoso que es adorado por brujos, ocultistas y alienígenas, debido a que posee los atributos de la omnisciencia, es decir, que lo sabe todo, y de la omnipresencia, es decir, que está en todas partes, lo que le da una condición de pseudo-dios, tal y como pasa con todos los personajes del panteón Lovecraftiano, o mejor dicho, bestiario Lovecraftiano, pues para que algo pueda ser considerado como una auténtica deidad, debe de ostentar tres características fundamentales: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, que quiere decir que lo puede todo, y Yog-Sothoth no cumple con esta última. Para quien diga que el ateísmo de Lovecraft no está presente en sus obras, salvo el paganismo de su infancia, creo que necesita revisar a conciencia este punto. Estoy totalmente de acuerdo que la idea de extraterrestres poderosos ya venía haciendo ruido desde la llamada de Cthulhu. Sin embargo, no sería hasta el caso de Charles Dexter Ward en donde ello maduraría al empezar a ser más notorio el hecho de que todo lo desconocido proviene de las estrellas, de otros mundos y de dimensiones alternas, porque han de saber que Yog-Sothoth es alguien que puede viajar en el tiempo y contemplar, en su retorcida sabiduría, el nacimiento de civilizaciones y el apocalipsis de otras. Pero ¿de qué trata esta historia? En resumen, conoceremos las andadas de un joven, Charles Dexter Ward, que tras enterarse de que un antepasado suyo, con quien comparte un gran parecido físico, Melmoth, ¿estás ahí?, decide revivirlo, influenciado también por el hecho de que el susodicho personaje era un poderoso ocultista. Al poco rato, la premisa va teniendo poco a poco la forma de un enredoso relato policíaco que culminará con la vocación de Yog-Sothoth, que curiosamente tendrá una postura benevolente. Si avanzamos en el libro, nos toparemos con El color del espacio exterior, en donde un meteorito que desciende de los cielos posee la capacidad de marchitar gradualmente todo lo que lo rodea, mientras un brillo de color gris opaco, como ningún otro tono de gris, se advierte en la distancia. Esta historia es una de mis favoritas, factor que me impulsa seriamente a ver la nueva adaptación fílmica. Seguidamente estamos ante El horror de Dunwich, que si bien ya no voy a nombrar todas las influencias que este cuento posee de Arthur Machen, pues para no parecer un pesado, y sin embargo las tiene, sí diré de lo que va la trama. Wilbur Wheatley es hijo de una mujer deforme y un ser desconocido, aunque les puedo decir que el padre es alguien que he estado nombrando en todo el vídeo, guiño guiño. Algunos rasgos metahumanos prontamente se hacen notar, como un crecimiento precoz que le daría un perfil de adulto en cuestión de años y habilidades sobrenaturales estimuladas en gran parte por la educación ocultista que recibiría por parte de su abuelo. Es entonces que unos académicos de la Universidad de Miskatonic se dan cuenta del peligro que podría caer sobre el mundo y, valiéndose de sus débiles entendimientos,
deberán hacerle frente a esta amenaza. Sin embargo, sí he de mencionar un texto de Lovecraft que ejemplifique el cenit de su imaginación. Ese sería, sin duda, El que susurra en la oscuridad, o El que susurraba en las tinieblas, que fue el nombre con el que lo leí en mi pubertad a expensas de la editorial Tomo. Y es que esta narrativa tiene de todo: alienígenas primitivos, los Migó, que practican brujería a partir de maquinaria avanzada, un bosque sumido en la penumbra, a Shub-Niggurath y sus 10.000 vástagos, y un cerebro humano contenido en un extraño artilugio. El planeta de Yuggoth tiene gran relevancia aquí, y creo que este es su elemento de la ciencia ficción más marcado en todos los mitos, puesto que recordemos que el término de ciencia ficción hace referencia a cualquier idea materialista imposible al momento de su concepción, pero que tiene como fundamento una teoría científica verdadera. Y ya no hablo únicamente de los conceptos de la física, la química y las matemáticas. Podría ser también algo de impacto social, como el método Ludovico en La Naranja Mecánica. Algo que sigo sin entender es ¿por qué esa referencia hacia Bithmora de Lord Dunsany? Sí, estoy de acuerdo que la premisa de ese cuento es lúgubre y decadente por lo que le pasa a la ciudad, pero ese relato es mera fantasía y se aleja bastante de lo que Lovecraft hablaba en El que susurra en la oscuridad. Y créanme que sé lo que digo. Los invito a que revisen el análisis de Cuentos de un soñador que hice hace poco. Otra premisa que se me hace bastante interesante y que también es un cuento de mis preferidos es La sombra de otro tiempo, en donde un hombre viaja a través del tiempo, valga la redundancia, y conoce a una casta ancestral denominada como la Gran Raza de Yid, un conjunto de seres con tendencias socialistas que proceden del otro lado del cosmos, fusionando sus mentes con los cuerpos de unos seres primitivos de nuestro propio planeta, pudiendo viajar a lo largo de las eras. Este socialismo bien podría ser un ejemplo de todas las ideas políticas de Lovecraft. Incluso un amigo me dijo una vez que si Lovecraft hubiese vivido lo suficiente, bien podría haber creado a un Cthulhu rojo. Yo lo dudo, ya que conforme nuestro escritor se fue haciendo viejo, todas esas tendencias las fue olvidando, inclusive su xenofobia y supremacía aria. En una leve muestra de empatía, Spruik de Camp hace esta observación y comenta que, tal vez, esa actitud era más de un póser adolescente que algo meramente auténtico. Es como si yo dijera, únicamente para llamar la atención, ¡viva el Tercer Imperio mexicano!, sabiendo que es poco probable que México regrese un día a la monarquía. La saga de Randolph Carter también da el salto a la ciencia ficción con A través de las puertas de la llave de plata, y con esta, el final de tan entrañable personaje, siendo el único al que Lovecraft jamás mató. Se rumorea que era un alter ego de sí mismo. Me gustó mucho el desenlace y la forma en la que Yog-Sothoth aparece aquí, siendo quizás una de las historias en donde mejor perfila su naturaleza incorpórea. Aún así, no puedo hablar de la narrativa de Lovecraft si no menciono mi favorita, y esa sería indudablemente La sombra sobre Innsmouth. Recuerdo que, para pasar el rato por motivos de la cuarentena, mi buen amigo Castro me retó a decir 25 libros que recomiendo leer, y el último de ellos fue este. En esa publicación dije que, a menos que vengan de una familia acomodada o que hayan comprado por error un libro de Valdemar, y esta experiencia la explicaré en breve, no conozco a ningún otro mexicano que no haya empezado a leer a Lovecraft por culpa de Tomo u otra editorial barata. La sombra sobre Innsmouth fue la primera historia de Lovecraft que me cautivó y que me transformó en un coleccionista empedernido. Creo que dije, en esos días de adolescente, lo mismo que el solitario de Providence cuando conoció a Machen. Tengo que leer todo lo suyo. La premisa gira en torno a un pueblo maldito, Innsmouth, que el gobierno ha aislado debido a una serie de sucesos grotescos que ahí se desarrollan, además de que sus pobladores son meramente mezquinos. El protagonista de esta historia se siente atraído por ella gracias a un raro magnetismo que nace en su interior, provocado también por el hecho de que buscaba medios más económicos para llegar a Arkham. Poco a poco se va dando cuenta que él y el pueblo tienen una relación muy estrecha, sobre todo cuando se entera de la existencia de los Profundos, unos seres mitad humano, mitad peces que viven en el arrecife del diablo, y de Dagon y su conexión con Cthulhu. Es de las pocas narrativas, además del horror de Dunwich, en las que he visto leves alusiones eróticas, lo que sin duda lo vuelve más perverso.
Me sentí muy emocionado al enterarme del homenaje que Hidekata Miyazaki le hizo a esta historia en la última fase del DLC Los Viejos Cazadores del videojuego Bloodborne, en el escenario de la aldea pesquera y el trasfondo del personaje de Koz. Aún así, si tengo que mencionar algo que no me gusta de este libro, eso sería En las montañas de la locura. Cuando dije que compré un ejemplar de Valdemar por accidente, hacía alusión a este en particular, y si bien comencé muy animoso a leer esta historia en mi copia del Club de Diógenes, debido a que el argumento está muy bien al principio si menciono la expedición a la Antártida y a los antiguos, el asunto bien va volviéndose flojo conforme me di cuenta que la gran mayoría de las páginas eran meras repeticiones de las descripciones sobre la arquitectura de la ciudadela subterránea de los antiguos, de la que más tarde se aprovecharía W.S. Anderson para su cinta Alien contra Depredador, entre otras cosas, y el mal cameo o continuación hacia la narración de Arthur Gordon Pym, que no es ni mejor ni peor que la de Julio Verne, la cual se titula La Esfinge de los Hielos. No voy a negar que conocí la novela de Poe a raíz de Las Montañas de la Locura, y posteriormente la versión de Verne. Pero una vez que me leí los 3 libros, y creo que me falta otro que no he buscado por mera flojera, no he hecho más que proclamar mi disgusto por la novela de Lovecraft, cada vez que me entero que alguien dice que es una genialidad. Ya mencioné que es uno de los relatos menos fantásticos de todos. Y así como digo que Silent Hills, la versión extendida de P.T., iba a ser mala, agradezco que Guillermo del Toro no haya adaptado esta narrativa al cine, porque existen otras que sin duda son ínfimamente mejor. ¿Quieren una historia de Lovecraft en la gran pantalla que sí dé miedo? Ahí está La Sombra sobre Innsmouth. Ciertamente yo no funciono con los cameos netamente directos que Lovecraft hizo para con Poe. En serio no entiendo cómo mi cerebro sigue conservando el infame relato de La Hermandad Negra, escrito en colaboración con Derleth, al igual que ciertos filmes para adultos que han pervertido mis neuronas. Dejaré fuera, por esta ocasión, a El Morador de las Tinieblas, ya que lo comentaré en otras entregas de esta serie. Al llegar a las últimas páginas de este tomo, no hago pensar sino en la agónica muerte que Lovecraft tuvo que experimentar a manos del cáncer, quiero decir, el que estuvo hecho un ovillo sobre la plenitud de su retrete, ya que era la única forma de calmar el fuerte dolor de estómago que lo aquejaba. Al final, el silencio lo arrastró hacia un frío vacío, sin que pudiese quitarse de la cabeza la idea de que no fue más que un escritor de pacotilla, y sin que pudiera imaginar lo que acontecería en los años venideros. Mas su destino no sería del todo una tragedia que se mimetiza con los demonios que viajan por el viento, ya que su situación no fue tan diferente de la de otros afortunados artistas, tal y como sucedió con Vivaldi, el monje rojo, cuyas partituras fueron rescatadas de un archivo italiano, que nos habría ofrecido Lovecraft si hubiese vivido un poco más. No lo sabemos. Esa será una verdadera incógnita, al igual como los antiguos que vienen de las estrellas. Pero eso lo trataremos en otro capítulo. Ha sido un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.